Alexis Dañino del Laboratorio de Neurobiología del Estrés del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Con Alexis tuve la oportunidad de conversar en una entrevista de más conocimiento por allí, ¿ya? Alexis, gracias por estar aquí presente. Por favor, tú puedes comenzar tu presentación. Ok, voy a compartir pantalla. A ver, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, se ve, se ve. Sí, ok. Ahí voy a entrar a modo presentación. Entonces aquí. Bueno, primero saludarlos a todos, desearles que estén todos muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día les voy a hablar sobre un tema obvio que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo en este momento y voy a aprovechar la oportunidad también de mostrarles algunos resultados que están en proceso de publicación, algunos y otros que estamos terminando de escribir el paper. Son bien recientes y bueno, la idea es sociabilizar estos conocimientos. Entonces, ahí estamos. Eh, Voy a correr, discúlpenme, voy a correr esto un poco para acá. Bueno, el estrés tiene que ver obviamente mucho con lo que estamos viviendo, con el distanciamiento social, con los efectos de la pandemia que estamos sometidos, especialmente todos los que trabajan en el área de la salud. Estamos sometidos todos a altos niveles de estrés, pero el estrés tiene una historia bien larga, eh, en el sentido de que es un concepto que ya tiene más de 100 años y uno de los órganos que es más vulnerable a los efectos del estrés es nuestro cerebro y principalmente porque es un factor de riesgo para que nosotros los humanos desarrollemos enfermedades relacionadas con el ánimo, principalmente depresión y desórdenes de ansiedad. Obviamente estas enfermedades tienen una prevalencia muy alta en esta población y lo que se piensa que después de la pandemia, el gran problema de salud pública que vamos a vivir, producto de la pandemia, son enfermedades relacionadas con el ánimo, principalmente. Entonces, en ese sentido, igual el estrés y la depresión mayor especialmente tienen una fuerte relación con los adultos mayores, principalmente porque la biología que subyace a la respuesta del estrés es uno de los sistemas que primero envejece y los efectos hacen de que el cerebro del adulto mayor sea muy vulnerable al estrés y enfermedades como la depresión son muy prevalentes en los adultos mayores. Para que se hagan una idea, a nivel mundial, la prevalencia de la depresión es aproximadamente un 9%, depresión mayor, un 9% en las mujeres, un 5% aproximadamente en los hombres. En los adultos mayores, en el caso de Chile, hay un 44,5%. Entonces, es la enfermedad mental más prevalente en los adultos mayores. Entonces, más allá de la edad, del grupo etario, jóvenes, adultos, adultos mayores, es un problema de salud pública importante. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, para entender la resiliencia del estrés, ¿qué es el estrés? El estrés es un concepto que lo acuñó un científico austrohúngaro llamado Hans Selye, un concepto que tiene hace más de 100 años, y hay varios sistemas biológicos, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, que están involucrados en la respuesta al estrés. Pero lo más importante son el sistema nervioso simpático y un eje neuroendocrino llamado el eje hipotálamo pituitario adrenal o eje HPA. ¿Y cómo funciona esto? Todos los peligros a los cuales estamos sometidos son detectados por un área que está en el centro del cerebro llamado el complejo amigdaloide o amígdala, que es un área diseñada en la evolución para detectar el peligro, para procesar las emociones. Y luego esta área del cerebro envía esta información a otra parte del cerebro llamado el hipotálamo
para activar la respuesta al estrés. Primero activar el sistema nervioso simpático y a nivel de las glándulas suprarrenales producir las catecolaminas, principalmente adrenalina, noradrenalina, cuya función principal es aumentar la frecuencia cardíaca, oxigenar más nuestro cuerpo durante la respuesta al estrés. Al mismo tiempo, una respuesta más lenta a través de la activación de la hipófisis es producir las hormonas del estrés. La ACTH viaja desde el cerebro igual hacia las glándulas suprarrenales y produce la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol aumenta la glicemia y entrega la energía necesaria para que nuestro cuerpo responda conductualmente al peligro que estamos viviendo. En este caso es luchar o escapar. Por ejemplo, ahora estamos expuestos a este virus, este virus es mortal, no tenemos una vacuna. En nuestro cerebro eso se traduce como un peligro. Nuestro cerebro está diseñado de alguna manera para adaptarse a ese peligro. Y todos los sistemas biológicos que le hablé anteriormente tratan de que nuestro cerebro se adapte a ese peligro. Entonces, eso también va a depender de las capacidades que tienen estos sistemas para funcionar, ¿ya? Y en algunos casos nos adaptamos y eso genera un estrés positivo, pero en otros casos nuestro cerebro no es capaz de adaptarse, ¿ya? Y ahí es donde existe el problema, porque el estrés empieza a producir efectos negativos principalmente en el cerebro. Este tipo de estrés se llama técnicamente distrés, o estrés negativo, o estrés tóxico, y lo que más se ha estudiado es a nivel del estrés laboral, ¿ya? Bueno, ¿por qué el cerebro es tan vulnerable a este estrés más tóxico, a este estrés no adaptativo? Es porque en el cerebro es el lugar en el cuerpo humano donde hay más receptores para la hormona del estrés, y estos receptores se llaman receptores de glucocorticoides, y no están distribuidos en todo el cerebro, sino que hay áreas del cerebro que expresan más este receptor. Ya una de estas áreas es la amígdala, que es esta área donde se procesan las emociones, el hipocampo, que es donde se procesan las memorias episódicas, y la corteza prefrontal es donde se regulan las funciones ejecutivas superiores. Entonces, en estudios en humanos desde el 2005 ya se sabe que esta área del cerebro que está acá, no sé si ven mi cursor bien, ¿ya? Esta área más negritas, ya son neuroimágenes de un cerebro humano. La parte de acá arriba son sujetos jóvenes, ya de 20, 25 años, acá sujetos de la tercera edad, humanos, y acá tenemos sujetos no estresados y sujetos estresados medidos a través del cortisol salival, y acá está la cuantificación. Ya, estos sujetos estresados no han desarrollado aún patología neuropsiquiátrica, pero el tamaño del hipocampo tiende a reducirse en las personas que están sufriendo este distrés, ¿ya? Y esa atrofia hipocampal está relacionada con un deterioro de la memoria. Otros estudios realizados también en humanos, en este caso el de los atentados, de los ataques terroristas de las Torres Gemelas, el 2001 se realizó un estudio con personas que estuvieron cerca a las Torres Gemelas, ¿ya? Y vieron el impacto del estrés, de ese estrés traumático en su cerebro, ¿ya? Y una de las cosas que se encontró es que esta área de acá, el complejo amigdaloide, que tiene que ver con el procesamiento de las emociones, disminuye de tamaño en las personas que sufrieron este estrés agudo, traumático del atentado de las Torres Gemelas, ¿ya? Otro estudio en humano que se reportó también los efectos del estrés, en este caso en un sujeto, o sea, japoneses, el efecto del terremoto del 2011 en Japón, ese que fue casi de 9 grados, y midieron el efecto del estrés un año después de sufrir o de estar expuesto a este estrés en personas japonesas. Y lo que se encontró es que dos áreas de la corteza frontal, ¿ya? Una la corteza cingulada anterior y la otra es la corteza orbitofrontal, también se reducían de tamaño, y esta reducción de tamaño era directamente proporcional
con la generación de síntomas de estrés postraumático. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que sabemos ya hace 10 años que los efectos del estrés en el cerebro provocan un daño en el cerebro, un daño físico, ¿ya? Entonces, una de las grandes preguntas que hay en este momento es si ese daño es reparable o es irreparable, ¿ya? La investigación que yo hago va por la línea de utilizar la plasticidad neuronal para poder recuperar el cerebro. Pero dentro de esto hay personas que están sometidas a estos niveles de estrés grandes, como un terremoto, como un ataque terrorista, o como en este caso la película La vida es bella, de un padre que está expuesto al horror del holocausto nazi, al tremendo estrés que genera eso, y le inventa una historia al hijo para que el hijo no esté expuesto a este nivel de estrés. Entonces hay un porcentaje de la población que por ese motivo en su cerebro algo pasa que resiste más el estrés o que traduce ese estrés que está viviendo en cosas positivas para su cerebro. Y esto es muy interesante porque si nosotros tuviéramos la capacidad de modular la resiliencia al estrés, podríamos prevenir o buscar nuevos tratamientos para estas enfermedades graves como la depresión o como los trastornos de ansiedad en los diferentes grupos etarios. Entonces esto habló un blanco de investigación hace más o menos 10 años fuerte en el área de la neurociencia. El estudio de la resiliencia al estrés viene de los años 70, pero en los 90, 2000, en donde más se empezó a estudiar la parte más biológica de la resiliencia. Y ahí, bueno, nos hicimos el año pasado con dos colegas, en dos conversaciones diferentes, hicimos dos preguntas interesantes. Muy entretenidas las preguntas en conversaciones que tuvimos, es ¿cuánto dura el estrés? ¿Cuánto dura la resiliencia al estrés? O sea, una persona que es resiliente al estrés, ¿es resiliente toda su vida o tiene un tiempo la resiliencia? Y con otro colega nos hicimos esta otra pregunta interesante, que si es posible mejorar la resiliencia al estrés de nosotros los humanos, ¿podemos modular la resiliencia? ¿O es algo 100% genético? ¿O realmente hay cosas que podemos hacer que podrían mejorar la resiliencia al estrés de nosotros los seres humanos? Entonces, la primera pregunta esta nació con un colega que es Juan Carlos Sáez del Centro de Neurociencia de Valparaíso. Él es experto en neuroinflamación. Él y su postdoc, Iván Bravo. Entonces, en una conversación que tuvimos en un almuerzo, claro, nació esta pregunta y nos dijimos, oye, podemos colaborar, ¿por qué no hacemos los experimentos y está entretenido? Bien, colaboremos y empezamos a trabajar esto el año pasado. Y bueno, concluimos los experimentos, son hartos resultados, pero yo voy a mostrarle algunos de los más principales. Ahora estamos en la etapa ya final de escritura del paper, ¿ya? Bueno, uno de los estrés más comunes en nosotros los humanos son los estrés más de tipo social, ¿ya? Generalmente los humanos, los mamíferos, somos muy sociables y el estrés que más estamos expuestos es el bullying, ¿ya? El bullying es como una subordinación forzada de una persona que es más dominante. Y esto, bueno, primero fue descrito en los niños, pero nosotros los adultos es muy frecuente este tipo de estrés. Entonces hay un modelo animal que es el de estrés por derrota social o social defeat stress, en el cual hay un tipo de ratas o roedores, ya en este caso nosotros trabajamos con ratas, que le hace una especie de bullying, no físico, más psicológico a otra ratita. Modelo bien entretenido porque es muy translacional a nosotros los humanos. Bueno, y estas ratitas que están expuestas a este estrés más social como de bullying, algunas son muy vulnerables y se enferman, generan comportamientos similares a la depresión. Y otras son resilientes, no les pasa nada, se tratan de hacer amigos de la otra ratita, ¿ya? Entonces acá tenemos el modelo animal perfecto para estudiar las bases neurobiológicas de la resiliencia al estrés. Bueno, este es el diseño experimental, ya. Estos son los días de vida postnatales de los animales, en este caso son ratas. Acá la etapa adulta de estos animales de experimentación fueron expuestos a este estrés por derrota social
y medimos los efectos de este estrés una semana y 2 semanas después, la generación de resiliencia, ¿ya? Y en estos dos tiempos nosotros medimos marcadores en el comportamiento, marcadores de la resiliencia al estrés en el comportamiento y neuroinflamación. ¿Por qué razón? Una de las cosas que produce el estrés es neuroinflamación en el cerebro. Y hay un área muy vulnerable a la neuroinflamación que es el hipocampo, especialmente el giro dentado. Entonces medimos la neuroinflamación en un grupo experimental a la semana después de sufrir el estrés y 2 semanas después, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos resultados. Se los voy a explicar, ¿ya? Estos son mapas de calores. Donde está más rojito es donde más estuvieron las ratitas. Y en más azulito es donde estuvieron menos, ¿ya? Y aquí había una cajita. Esta es la situación de no target social, ¿ya? Es algo novedoso para las ratitas. Generalmente van a ver esta ratita, a esta cajita vacía. Pero después se le coloca otra ratita acá adentro que es del mismo sexo, que no tiene problemas sociales con esta otra ratita, ¿ya? Y se ve la cantidad de tiempo que pasa cerca de esta cajita con la ratita. Y esto mide la sociabilidad. Las personas que sufren el estrés social tienden a aislarse socialmente. Y esa aislación social es uno de los primeros pasos para entrar a estas enfermedades mentales como la depresión o los trastornos ansiosos. Entonces acá medimos el tiempo que pasa cerca de la cajita cuando la cajita está sola o cuando hay un estímulo social. Y si se dan cuenta, acá tenemos la situación con no estresados, ya animales resilientes y susceptibles al estrés. En la situación no social, todos los animalitos, tanto estresados como no, o que fueron sometidos a este estrés social, no tienen diferencia, todos pasan el mismo tiempo cercano a la cajita. Pero cuando se le coloca una ratita acá, vemos diferencia entre los que no estuvieron estresados, que esta barra blanca, versus los que estuvieron estresados. Si se dan cuenta, hay algunos que fueron muy sociables, pero otros muy poco sociables. Y eso cuando se saca un score, una medida, uno puede determinar que estos animales que sufrieron el estrés fueron resilientes y estos susceptibles. Y miren la diferencia entre los resilientes y susceptibles. Cuando hay una ratita dentro de esta cajita, los que son resilientes se van al tiro al lado de ella a sociabilizarse igual que los no estresados, pero los que son susceptibles, muy vulnerables al estrés, se van más lejos, ¿ya? Entonces, esto es una semana después del estrés. Sí. Uy, no escucho nada. ¿Aló? ¿Iván? Perdón, ¿ahora me escucha? Sí, ¿Me escucha? Sí, Alexis, estamos limitados de tiempo, sí, porque sí, son 3 presentaciones. Por favor, gracias. claro. Gracias. Sí, no, voy a explicar hasta esta figurita nomás, ¿sí? Un poco para terminar la idea. Y bueno, ¿qué sucedió a nivel de la neuroinflamación? Esta área esta área del hipocampo, el giro dentado, es muy vulnerable a sufrir neuroinflamación. La neuroinflamación se mide por un colorante, el bromuro de tidio, cuánto entra a las células. La idea acá, mientras más rojo, más inflamación hay. Y los astrocitos, y al igual que la microglia, son células que responden a la inflamación. ¿Qué es lo que es importante acá? Que los animales resilientes y los animales susceptibles sufren neuroinflamación, ¿ya? Y mucho más que los animales controles. Los animales más susceptibles al estrés tienen más neuroinflamación. Pero conductualmente los animales resilientes parecen resilientes al estrés, pero su cerebro sufre las consecuencias de la neuroinflamación. ¿Qué es lo que sucedió 2 semanas después? Todos los animales resilientes se transformaron en susceptibles al estrés. La conclusión es que la resiliencia en los roedores tiene un tiempo limitado, que son 2 semanas. Y si uno no mejora la resiliencia y el estrés, en el fondo se sufre igual los efectos del estrés.